Nos corresponde seguir revisando la indicación del Ejecutivo, de los colegas, que es la indicación del día 10 de septiembre, página 12. En la indicación del 10 de septiembre, estamos en la página 12, habíamos avanzado en la discusión de la estructuración y roles de la responsabilidad del INP y qué ocurre cuando algunas funciones son subcontratadas. Estábamos en la página, habíamos visto el 30, quedó pendiente. Artículo 31, secretaria. Señor ministro. Una sugerencia. El artículo 31, 32, 33, 34 y 35 son todos artículos de administración que no alteran el principio de lo que ayer aprobamos. Si usted quiere, está de acuerdo, se los podemos explicarlos cada uno. Tienen que ver con resguardos de la entidad que eventualmente se contrate y podríamos a lo mejor desde ese punto de vista agilizar el debate discutiéndolos en conjunto. Le agradezco la propuesta, pero propongo por la delicada de la materia que la secretaria pueda leer cada artículo y veamos las materias específicas. Algunos creemos que no es necesario que esto esté en el texto. Entonces, mejor para que nos convenza la secretaria. Sí, el artículo 31 que propone el Ejecutivo se denomina Patrimonio y Estados Financieros de la Administración. El servicio de tesorerías o la persona jurídica contratada para la administración, en su caso, deberá llevar la contabilidad separada de su patrimonio propio y del fondo, según corresponda. En el caso de la persona jurídica contratada para la administración, corresponderá a la superintendencia examinar, calificar y observar los estados financieros de la misma, incluyendo el fondo, los que, según una norma de carácter general que establezca dicha superintendencia, deberán presentarse debidamente auditados por auditores externos inscritos en el registro de empresas de auditoría externa de la Comisión para el Mercado Financiero. La superintendencia, mediante una norma de carácter general, establecerá la forma y requisitos para la entrega de dicha información. Ese es el artículo 31, presidente. Muchas gracias. Señores colegas, invito al senador Alaman a que nos acompañe en la conversación. Yo siempre valoro sus intenciones. Mire, yo tengo la impresión, para efecto de los colegas, yo creo que el texto en general no tiene ninguna dificultad. Tengo una duda del penúltimo párrafo, que es un tema de redacción más bien. Penúltimo párrafo. Dice, en el caso de la persona jurídica contratada. Yo creo que en el caso de que se contrate, de que hubiese una... Página 13, comparado al penúltimo inciso. En el caso de la persona jurídica contratada para la administración corresponderá, como esto es optativo de que ocurra, habría que ponerlo en ese... Sí. En caso de contratación, la persona jurídica contratada va a ser medio tautológico, pero veamos cómo propone el Ejecutivo la reacción. Yo le pondría, presidente, si le parece, en el caso de la persona jurídica contratada, según corresponda. No, lo que pasa es que no siempre se va a contratar a una persona jurídica. En el caso de que se contrate a una persona... Sí, en caso de que se contrate a una persona jurídica, para la administración corresponderá... Me parece... Sí, en el caso de que se contrate a... Como condicionar la contratación que esté
Si les parece, lo podríamos aprobar con esa... Muy bien. Sanciones graves para incumplimiento. Página 32, tratemos de simplificar de parte del Ejecutivo su propuesta. Vamos. ¿Lo leo? Sí. Dice de insolvencia a la persona que se contrata. Pero no son normas generales. Sí, pero si fueran tan generales no tendrían por qué estar en esta ley, que ha sido mi argumento del principio. Hay cosas que ya no son necesarias que estén dado lo que hemos... Sí, que no todo es general. La pregunta es por qué necesitamos normas ajustadas en este caso. No es necesario. Lo podemos meter, no lo podemos meter. ¿La 32 la podemos obviar? No, si lo podemos eliminar y meter después con más resumido. ¿Meterlo en la ley o en la base? No, meterlo en... No. Lo podemos meter en la base de todas maneras. Porque, por ejemplo, importa mucho en la calificación la declaración de que se había una infracción grave en caso de insolvencia. Esa declaración, en este caso en particular, la hace la superintendencia, no la hace otro ente. Dependiendo del órgano regulado, pero normalmente la superintendencia de quiebra. Hay empresas que operan como subcontratistas del Estado. ¿Qué califica? En el caso de pensiones, la superintendencia hace la declaración de infracción grave si una AFP incurre en alguna conducta que sea una infracción grave. Y si hay que entrar a liquidar, es la superintendencia la que entra en proceso de liquidación. En el caso de ley sana, La Super de Seguridad Social. es la Superior de Seguridad Social y ley sana, pero en el DL 3500 está expresamente establecido, no está en las facultades generales. Que la secretaria lea para que podamos... Vamos leyendo. Artículo 32. Inciso primero. Término anticipado de la administración contratada. La declaración de infracción grave de las obligaciones o de insolvencia de la persona jurídica contratada para la administración corresponderá a la superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las causales establecidas en esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo octavo de la ley 18.046, en el decreto ley 3.500 o en el contrato de administración del beneficio y del fondo. Declarado lo establecido en el inciso primero precedente, cesará la administración contratada, rigiéndose la administración hasta una nueva contratación conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24. Eso hay que modificarlo. El segundo. La duda es si es que no tiene que estar la primera parte de la oración. Declarado lo establecido en el inciso primero presente, cesará la administración contratada. Punto. Y el resto, chao. ¿Seguimos leyendo? Sí, y respecto a la, disculpe, y respecto al primer inciso, la pregunta es ¿dónde está la facultad de la superintendencia? ¿Esto está en la ley orgánica de la superintendencia? Es que es nueva, se la están dando ahora. Entonces parece que... Está bien, pero pareciera que sería útil hacer una referencia y establecerle la atribución. Digo... Por su intermedio, señor presidente, en esta ley lo estamos estableciendo porque en el DFL 101, que es la ley orgánica de la Superintendencia de Pensiones, no está establecido. La duda es por qué no la establecemos en ese instrumento. Esto es, sí, mi tema tiene que ver con geografía legislativa, no sustantiva. Sigamos. Ya. Inciso tercero. La Superintendencia de Pensiones deberá notificar al Instituto de Previsión Social y al Servicio de Tesorerías la declaración de infracción grave referida dentro de un plazo de 30 días y señalando en ella el plazo en que cesará en la administración, asegurando siempre la debida continuidad en la administración del beneficio y del fondo. En tal caso, el Instituto de Previsión Social deberá, en el plazo de 90 días,
contados desde el término del contrato por la declaración de la infracción grave o la insolvencia, dar inicio a un nuevo proceso de contratación. Iniciada la administración provisoria, a la cual se refiere el inciso tercero del artículo 24, según lo dispuesto en el inciso segundo precedente, la persona jurídica insolvente o incumplidora deberá entrar en proceso de liquidación. La liquidación de la persona jurídica será practicada por la superintendencia. Sí, yo tengo la impresión que los últimos dos incisos son innecesarios. Que lo podríamos dejar. No. Definitivamente el penúltimo sí, presidente. Sí, pero está claro que cuando hay un proceso. Perdón. Es que en el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Pensiones no hay una norma genérica que diga que asume la administración provisoria de los organismos que fiscaliza. Entonces, por eso lo estamos poniendo acá. Y, de hecho, el DL 3500 lo establece en el caso de la AFP. Entonces, en cada cuerpo reglamentario que está rigiendo cada una de las instituciones que regula la Superintendencia de Pensiones, como ocurre también en el Seguro de Cesantía, se establece la ley respectiva. No está en el Estatuto Orgánico. Entonces, La duda es la siguiente. sí. El que está a cargo de la administración del fondo es el IPS. Subcontrata. Falla el subcontratado. Quien debería asumir la administración provisoria es el IPS y Tesorería. Entonces no hay un administrador provisorio en esta lógica que está acá. Y por ende es innecesario. Esa es mi interpretación del por qué está de más. A diferencia de las AFP, la superintendencia de AFP no es quien entra a administrar provisoriamente, porque no es el mandante para este fin. Pero en el caso de las AFP, en el caso del sistema de pensiones, la Superintendencia de Pensiones fiscaliza y sanciona al IPS. Muy bien, pero aquí el IPS no es quien fiscaliza. Aquí por la ley el IPS es el administrador. Claro, pero Entonces no hay un administrador provisorio. Si quien fue subcontratado falla, el IPS vuelve a asumir su rol y buscará una nueva licitación. sí, dejemos, Entonces, saquémoslo. podemos eliminar los dos. ¿Les parece, colegas? ¿Cómo qué? La propuesta sería, en concordancia con el Ejecutivo, que el artículo 32, que es el primer párrafo, el segundo no, el tercero sí. Pero el segundo ni aún la primera frase. Sí, no, sí, pero, perdón. El primero sí, el segundo la mitad está contratada, el tercero sí y el cuarto y quinto no. Que quede la historia que son innecesarios. Sí, sí. ¿Si les parece? ¿Por unanimidad, presidente? ¿Por unanimidad? El artículo 33, si le pido a la secretaria que el 33 lo eliminamos completo. El 34, retirado el 33, para que no se lo rechacemos. 34. Claro, lo que ocurre, presidente, es que queremos establecer en la ley al menos cuáles son las entidades que van a poder participar. No exclusivamente esa, porque Sí, en las bases de licitación usted podría eventualmente ampliarlo. Pero no queremos no queremos dejarlo solo a las bases las entidades que van a poder participar. Mire, yo lo invito a que lo deje solo a las bases y se evita un dolor de cabeza en una discusión innecesaria, porque si no es taxativo, a ver, lo que va a ocurrir, si es taxativo, que solo pueden algunas, perdón, si es taxativo y solo algunas, se le va a generar un debate. Si no es taxativo y es abierto, depende de las bases. Entonces, por su intervención, señor presidente,
las sociedades que están acá mencionadas son sociedades objeto único y que la ley las faculta a determinar realizadas cosas. Si yo no establezco que la AFC pueda participar o que una caja de compensación pueda participar en estos procesos, no tiene giro para hacerlo. Entonces tengo que mencionarlo en la ley para que puedan efectivamente participar. Y así ocurre porque son sociedades de objeto único. Son sociedades de giro único. En esta administración de fondos. Sí, así lo hemos hecho en otras disposiciones. Es que lo que quiero decir es que no estamos innovando. Se ha hecho en otras disposiciones. De hecho, modificando la ley. Artículo 34, presidente. Interesados en el proceso de contratación. Espérese. Podrán postular al proceso de contratación que deberá efectuar el Instituto de Previsión Social, conforme a las reglas del presente párrafo, concurrir a la constitución de la persona jurídica respectiva y prestar los servicios propios de su giro, las cajas de compensación de asignación familiar, las administradoras generales de fondos y las entidades bancarias fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, las compañías de seguros, la administradora del fondo de cesantía y demás personas jurídicas nacionales o extranjeras que cumplan con lo establecido en las bases del proceso de contratación. Las entidades antes mencionadas podrán compartir su personal e infraestructura con la persona jurídica a quien se le encargue la administración del beneficio y del fondo. Entiendo que en la tercera línea del artículo 34 se cambia el concepto deberá por podrán. Es decir, habrá que ver la redacción. Podrán postular al proceso de contratación, que el tema es que no es que deberá efectuar el IPS. El IPS. Yo entiendo se deberá en el hecho que debe hacerlo en conformidad con las reglas. Sí, la cosa es que veamos una reacción más. Que efectúe. ¿Le parece, presidente? Para que no podrá postular el proceso de contratación que efectúe el Instituto Regional conforme a las reglas. Y eso se relaciona con el artículo anterior que hablaba del podrá. Sí. Podrán postular. Yo le propondría, ministro, cuando el IPS efectúe, dar vuelta a la oración. Cuando el IPS efectúa, podrán postular a este proceso de contratación. Muy bien. ¿Cómo lo dejaste, Juan Pablo? ¿Cómo quedó? Cuando el IPS efectúe un proceso de contratación, este será. ¿Se entiende la? Sí. Podrán postular. ¿Se entiende? Después revisamos. Si les parece, lo pudiésemos aprobar por unanimidad. 35. Lo retiro, presidente. Parte del proceso de 25, ya, ok. El 36. Ah, comparado, sí. ¿Qué hacemos? ¿Los devolvemos? No, yo seguiría con esto. Estamos en la página 16. ¿Por qué no seguimos, presidente, con el 36 que está? Usted está operando con un documento distinto, señor ministro. Entonces, usted tiene su propio. Nosotros tenemos la indicación de que Lo invitamos a seguir la Pero que, o sea, lo que señora secretaria. La indicación Le del ruego artículo paciencia, 42. ministro, deje que estamos siguiendo documentos distintos. ¿Seguir con la indicación al artículo 42? ¿No? con el proyecto. Con el comparado con el siguiente artículo. Volver al artículo que corresponde. que es el 36. Que vamos, no, Porque nos obliga a ir desordenados. vamos a Sí, mejor seguir el orden del estilo. Volvamos al 36. 26. 26. Ahora nos vamos al comparado.
En la página 39, presidente. Ya, y ahí, espérate, ¿no tenemos nada ahí de esta cuestión? No, ya ni me acuerdo. No, está bien. entiendo que la indicación 54, No, 55. el anterior, A ver, espérese, veamos. ese fue retirado. O sea, traían una indicación, pero la retiraron. Pero, ya, o sea, no, entonces vámonos un poco más atrás. Espérese un poquito. Sí. A ver, pero es que, por ser... Todos los del párrafo del medio. Sí, pero presidente, igual quiero recordar que la otra vez quedamos en la página 23 del comparado. Ahí íbamos a empezar en el artículo 18. ¿O usted prefiere porque están vinculados? Ya. Ya, correcto. No, presidente, si ellos quieren seguir como en la idea, claro. Son normas de protección de datos, que creo que no deberíamos estar mucho referenciarlas. Ya, entonces, todo lo otro se entiende que ya está visto en la indicación. Ya, correcto. Yo entiendo que de la página 36, solamente en el comparado, Ya. esto no lo vimos. Espérese. Página 36 del artículo. No. Es que en la página 36 es el es que en la página 6 empezaría el párrafo sexto, pero espérese. Eso usted, no presentaron Yo entiendo que todo indicaciones. esto lo deberíamos ir rechazando. Esto es Ya. mi inquietud. Esto lo deberíamos dar por superado por lo que aprobamos o no. Los cambios de sociedad administradores. ¿Eso? Es que todo lo que está en el párrafo 6, A ver, presidente, lo que pasa es que con la indicación que hoy día se terminó de ver, esa la parte de la indicación, se sustituían los párrafos quinto y sexto por este párrafo quinto. Por lo tanto, claro, todas las indicaciones que están en el párrafo, al párrafo quinto y sexto que están pendientes. sí, 36. O sea, Entonces la 51 queda retirada. ya. Párrafo quinto y sexto son desde el Sí, no, es que después, artículo 22 al 35. Si no me equivoco. Sí. 52, sí, entiendo que que es del Ejecutivo. es un programa ejecutivo que retire la 52 o se rechace. La 53. Ya. La 53 lo que estaba... 53, Eso ya está regulado en lo que vimos. Claro. Exacto. Sí, está bien. Eso es. ahora vamos Ahora el artículo 36. al artículo Ya. 36. Y ahí está la indicación 55, presidente, suya y de la senadora Muñoz. Vamos al artículo. Sí, ya. El artículo 36, aprobado en general, se denomina base de datos. Y dice, la sociedad administradora deberá mantener una base de datos de los trabajadores sujetos al beneficio con los registros necesarios para la operación de el que incluirá el registro general de información de los empleadores o trabajadores cotizantes y de los trabajadores por los cuales se efectúa la respectiva cotización, de los trabajadores beneficiarios, de los menores causantes de los beneficios, de los establecimientos, del otorgamiento, suspensión y extinción del beneficio y el archivo de documentos. Ahí está la indicación 55. Yo creo que lo que debería ser es el IPS. ¿Cierto? El IPS mantendrá, le tendrá que traspasar esa información, eso va a estar en el contrato. No, pero que entiende. ¿El IPS o la persona que se hubiera contratado? Lo que ocurre es quien administra el beneficio y el fondo es el IPS. Si el IPS después tiene que subcontratar alguna función, tendrá que proveer la información. Entonces, es el IPS. Entonces propongo que la sociedad administradora le pongamos
IPS, dejamos hasta ahí. Perdón, pero si eventualmente se llegara a generar una administración, ¿quién tiene que mantener el registro? El IPS va a tener el quien administra quiénes son los beneficiarios y el fondo, regla general. Si termina subcontratando alguna función, parcial o total, tendrá que proveer a esa empresa subcontratada la información necesaria para cumplir su cometido. ¿Quién le va a decir, yo lo contrato a usted para hacer los pagos? ¿Quién le va a decir quiénes son los beneficiarios? ¿Usted le va a decir al Estado, usted empresa privada, o el Estado le va a decir a la empresa, estos son los beneficiarios? Es el Estado que le va a informar quién tiene el derecho. Presidente. El punto está en dónde se origina, el punto está en dónde se origina la información. La información se origina en quien tenga a su cargo, sea el IPS o la sociedad administradora o el ente administradora. Ese ente administrador va a ir teniendo el registro de quienes salen, quienes entran al beneficio. Va a tener probablemente la base de datos va a tener que construirla esa entidad administradora porque es parte de las bases de licitación. Yo quiero que probablemente digan las bases de licitación. Yo quiero que usted le entregue a Salacuna a todos estos beneficiarios. ¿Quién me ofrece el mejor precio para que usted administre este beneficio de tal forma, elabore las bases de datos que van a ser mías, van a ser del IPS, ¿ya? Pero que usted las nutre y las mantiene actualizadas? Mire, yo no me voy a meter a invitar a Felipe Arboe para acá, para la comisión, pero están a punto de dinamitarse. Por su intermedio, señor presidente, el ejemplo más fácil es Previred. El IPS no recauda Previred. Previred tiene la base de datos si pagó, no pagó, si pagó atrasado, pagó completo, pagó incompleto, y esa base de datos se la tiene que pasar al IPS. El IPS no la va a tener actualizada una vez que... La pregunta es, ¿esto es información pública? No necesariamente. Disculpe, pública en el sentido, voy a ser más, no de conocimiento público. Esto es parte de un engendro de seguridad social lo que estamos generando aquí. ¿Ya? Permíteme, el concepto sería de seguridad social pleno si fuera de los niños el derecho, para mí. Pero esto es algo que lo estatal o el actor público es quien debería administrar la base de datos. No creo que esta es una base de datos que lo administra o lo mantiene un privado. Por su intermedio, señor presidente, yo creo que el IPS, al encargar un servicio, le puede proveer los beneficiarios, pero quien va a tratar los datos, quien va a manejar la base de datos, y una vez terminado ese servicio, quien tiene la base de datos completa es la persona a la cual contrató, y esa persona debería tener la obligación de devolver esa base de datos al IPS completa. Esa es mi opinión. Pero por su intermedio sería mucho más completo poner el IPS y la persona que, según sea el caso, y ahí dejaríamos abierto que... deberá mantener... Porque puede ser el IPS porque no la contrató o porque la contrató según sea el caso. Y debe haber una base de datos única. Sí, va a haber una única. Al final la va a tener... ¿Y de quién es esa información? El final va a ser el IPS. Sí. Entonces, el Estado deberá mantener una base de datos. Es decir, todo esto tiene que ver con propiedad de la información, no instancia. Por eso mi inquietud en la redacción. Pero perdón. Es que la base de datos puede estar en la entidad que administre. Tú podrás, por contrato, entregarle la información, pero la propiedad de la base de datos es del Estado. Entonces, aquí estamos hablando del base. Primero estamos en el proceso de crear la base de datos. Sí, yo creo que Presidente, le propongo una cosa que el IPS deberá mantener una base de datos de los trabajadores sujetos al beneficio, la que deberá poner a disposición de la persona jurídica contratada, según sea el caso, con los registros necesarios. ¿Le queda más? al final del párrafo,
la anterior base de datos se pondrá a disposición en caso de que se licite la contratación a quien corresponda. Perdón, presidente. Lo que yo no entiendo bien es el flujo como quien dice, de los antecedentes, porque si en definitiva se le entrega a una entidad o como se llame, la administración y la recolección de los datos, va a ser esa entidad la que va a generar la base. La va a construir. Claro, la va a construir. ¿De quién es la base de datos? No, a ver, la base de datos, en definitiva, a ver, hay una diferencia entre los datos son de los titulares de los datos. La base de datos es de quien, en definitiva, tiene que generarla. Entonces, lo que puede ocurrir son las dos cosas. Puede ocurrir que el IPS tenga que generar su base de datos si, en definitiva, el IPS administra el beneficio. Y si es una entidad o lo que sea, la que administra el beneficio, ella tiene que generar la base de datos. Y entregarlo al IPS. Yo pondría, presidente, mucho más simple. Juan Pablo, para los dos lados. No especificar. ¿Cómo decís tú? En vez de sociedad administradora, que sea la entidad administradora como está, deberá mantener una base de datos. Ahora es evidente que esa base de datos, todos los artículos siguientes lo que hacen es restringir su uso exclusivamente a esto. La disputa jurídica de cuando termina un contrato y qué sigue después de quién es esa base de datos es algo que ocurre. Y eso va a estar en la fase. Si no hay el IPS, va a estar en la fase. Entonces, el IPS deberá mantener una base de datos. El ministro había sugerido una redacción. Que no la tenía La que pondrá a disposición, según sea el caso del entidad administradora. la que podrá poner a disposición cuando No, corresponda. debe ponerla, sino como... Si la contrata, sí lo debe. Sí, pero veamos la redacción exacta. Si... Después de coma de datos, después de beneficios, debe poner la que pondrá a disposición de la entidad contratada según corresponda. En caso de contratación, Por eso, según corresponda, coma, con los registros necesarios para la operación. voy a proponer lo siguiente, que esto lo aprobemos al referéndum, que la Secretaría después vea el detalle de la redacción con el Ejecutivo. El IPS deberá mantener una base de datos de los trabajadores sujetos a beneficios, la que pondrá a disposición, Sí. pero ver cómo queda redactado. A ver, el IPS, ¿cierto?, deberá mantener una base de datos de los trabajadores sujetos al beneficio, la que pondrá a disposición de la entidad contratada según corresponda, coma, con los registros necesarios para la operación de este. Para la operación de dicho beneficio. Bueno, eso hay que verlo ahí. Perfecto. La cosa que probablemente va a ser un inciso segundo, por eso quiero dejarlo a referéndum. O sea, complementar la entidad. Está bien, está bien. No, hay una parte porque el dueño de la base de datos va a ser el IPS, pero la persona subcontratada podrá complementar esa base de datos y la va a engrosar. Por ende, yo dejaría un tiempo de que pongamos esa segunda idea. Revisar Pero propuesta. está más adelante, presidente. Bueno, veamos si está más adelante. Claro. Pero en principio lo damos por Sí, lo aprobado. damos por presidente. aprobado. Por unanimidad. Ya. Ya. 37. 37. El artículo 37 aprobado en general dice norma de carácter general de tratamiento de datos. La sociedad administradora tendrá la responsabilidad de efectuar el tratamiento de la base de datos solo para cumplir las funciones definidas en la ley y aquellas que establezca la superintendencia mediante una norma de carácter general de acuerdo con lo establecido en la ley 19.628. Aquí se presentó la indicación de la señora Muñoz y del senador señor Letelier para sustituir este artículo. En el tratamiento de la base de datos solo se permitirán las acciones indispensables para cumplir las funciones definidas en la ley y aquellas que establezca la superintendencia mediante una norma de carácter general de acuerdo con lo establecido en la ley 19.628. La indicación. Sí, perdón. Andrés. Está bien. ¿Sí? ¿Honor? Aprobado. 38. ¿Está aprobado, presidente? Sí, eso fue aprobado en sesión anterior. 39. Objeto base de datos.
La base de datos tendrá como objeto único servir de soporte a las funciones de la sociedad administradora, eso hay que cambiarlo, responder a las solicitudes y reclamos de los trabajadores usuarios del beneficio, contestar a los requerimientos de fiscalización y la realización de estudios de carácter técnico. La indicación 57 de la senadora Muñoz y del senador Letelier propone reemplazar la frase las funciones de la sociedad administradora por a la administración. O sea, ¿sí? Ya. Está contenido en el anterior y en el anterior. ¿Sí? Y retiramos la indicación 57. Retirado. Artículo 40. Artículo 40. Información base de datos. La base de datos estará compuesta además con la información que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la sociedad administradora, que la indicación suya y de la senadora Muñoz propone eliminar esta frase que acabo de leer, que deberá proporcionar en la forma y periodicidad que determine la superintendencia por una norma de carácter general, el administrador del fondo de cesantía, las administradoras de fondos de pensiones, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Superintendencia de Salud, el Fondo Nacional de Salud, la Superintendencia de Educación, la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, organismos que estarán obligados a entregar los antecedentes requeridos y, en caso de no contar con ellos o no cumplir con su remisión dentro de los plazos fijados, deberán informar por escrito las razones e indicar el término en que lo harán. Es el inciso primero. Adicionalmente, la superintendencia podrá requerir la información de que disponga el sistema de información de datos previsionales administrado por el Instituto de Previsión Social, como también la información que otras entidades públicas o privadas tengan en su poder y resulte necesaria para la integración del beneficio y el cumplimiento de su objetivo. Démosle. 60 al 58, ¿eso es? En el artículo 40, el único objeto es establecer la obligación de entregar la información. Mi duda es, ¿cuál es el objeto de esta base de datos que en principio era para base de datos sobre fondo, beneficios y fondo sala cuna? Esa es la base de datos que estamos construyendo. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Educación con esta información? Entonces es para expresar, porque es para ir expresando el flujo de información. Para que ir por cada... Presidente, por su intermedio, recordando un par de detalles sobre el proyecto de ley en general. Este proyecto de ley más atrás, en el artículo 12, tiene un registro de establecimientos de sala cuna y también un registro de asistencia. Puede ser que para el buen funcionamiento de este beneficio se requiera alguna información adicional relativa a esos establecimientos que no sea precisamente la única que indicamos ahí, que el rol del establecimiento, que en el tenedor, el RUT, puede que se necesite algún otro antecedente. En materia del registro civil es bastante sencillo, por ejemplo, la fecha de nacimiento, si es que todo esto es para facilitar al final del día el funcionamiento. La idea es que para el beneficiario esto sea lo más sencillo posible. Si yo puedo tener una interconexión con el registro civil y saber inmediatamente con el puro RUT del niño cuándo nació, cuándo va a cumplir 2 años, lo mismo puede ser respecto a las licencias médicas o el tema del registro de los establecimientos, es lo que facilita. Y como dejamos que el IPS al final del día es el tenedor de la base de datos, no veo mayor problema que sea así. Además, como decía el ministro, no habría problema en aceptar la indicación que se propone. Se aprueba la indicación. ¿El Ministerio de Trabajo qué información provee? Nosotros tenemos información, las bases de datos a las que tenemos acceso, por ejemplo, la del Seguro de Santía, que es relevante. Pero es que aquí está el fondo, estoy tratando de precisar, pero la AFC, todas las AFP, el registro civil, de la Superintendencia de Salud, de todo lo que son licencias, FONASA, no sé para qué, la verdad no. ¿Licencia? No, pero eso lo administra la Superintendencia de Salud. O sea, debería administrarlo. No, debería la COMPIN, para ser exacto. Pero ahí me preocupa el tipo de información que va a llegar a esta base de datos, porque el tema que estamos conversando de cómo fluir los datos de las personas que
La Superintendencia de Educación es a quien se le reclama la asistencia. Ellos van a tener el Ministerio de Educación tendrá la certificación del establecimiento. La Dirección de Trabajo debería tener toda la información de contrato, finiquito. El Ministerio de Trabajo. Eso, sobre todo lo que se usa. Igual sentido. ¿Se les parece? Con la aprobación de la indicación que elimina la frase, ¿cierto? Sí. Ya. Aprobada, 4 por 0. 41, sí. Está en la página 42, presidente. Artículo 41, norma de carácter general de control y resguardo de la base de datos. La Superintendencia, mediante una norma de carácter general, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el control y resguardo de la base de datos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley número 19.628, la que será de responsabilidad exclusiva de la sociedad administradora. Aquí está la indicación 59 del senador Letelier, de senadora Muñoz, para suprimir esta última frase, la que será de responsabilidad exclusiva de la sociedad administradora. Es bueno personificar la responsabilidad de la superintendencia en... Porque en estricto rigor podría no estar en la ley, pero si usted quiere... Dejémoslo, ya está. Yo lo que quiero es facilitar la Aprobación de la indicación, presidente. ¿O no? Sí, sí. Sin la última frase. Ya. ¿Puedo decir la última frase? Sí, se aprueba sin la última frase. hasta la ley, 19.628, no hay problema. Ya. Artículo 42. Continuidad de la base de datos. Aquí hay una indicación de la senadora Muñoz y del senador Letelier para suprimir este artículo. Continuidad de la base de datos. Terminado el contrato de administración por cualquier causa, la sociedad administradora que estuviere prestando el servicio deberá transferir a la nueva sociedad administradora la base de datos que permita la continuidad del funcionamiento del beneficio. No es necesario. Sí, ustedes proponen suprimirlo. Ah, pero espérese, hay una indicación suya. Ya, pero vamos por espérese, parte es que en la indicación que ustedes trajeron, en la dice página para reemplazar. 16, dice, claro, para reemplazar sociedad administradora por la persona jurídica contratada. Sí, pero Y en el inciso segundo, la sociedad administradora sí, pero no es necesario. por la persona jurídica contratada que durante el traspaso de la administración. Le propongo que lo suprimamos. Ya. 42, artículo 42. Aprobado. Y retirar las indicaciones. También. Sí. Ambas cosas. 43 también hay indicación. Artículo. Ya. Artículo 43. Aprobado en general. Dice: privacidad de los datos personales y sensibles. Solamente la sociedad administradora y la superintendencia podrán realizar el tratamiento de la información contenida en la base de datos, debiendo velar por la privacidad de los datos personales y sensibles contenidos en ella. El que durante el periodo de vigencia del contrato de administración o con posterioridad a él haga uso de la información incluida en la base de datos que mantenga la sociedad administradora para un fin distinto al establecido en esta ley, será sancionado con las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Aquí la primera indicación es de la senadora Muñoz y del senador Letelier para eliminar el inciso primero. Luego, en el inciso segundo, proponen suprimir la frase que está subrayada, que mantenga la sociedad administradora. La senadora Goich propone incorporar un inciso tercero nuevo y el Ejecutivo, en su última indicación, propone intercalar en el inciso segundo, a continuación de la primera coma, ¿ya? Y antes de la palabra haga, la frase, entonces sería, el que durante el periodo de vigencia del contrato de administración o con posterioridad a él, haga, sí, por eso, durante el periodo de administración provisoria establecido en el inciso tercero, ahí también está del artículo 24, o vencido dicho periodo,
Eso también está Esto out no es necesario. por el inciso 3. Sí, se puede arreglar, pero hay que juntarlo. Presidente, ministro, perdón. Mire, en la primera parte del artículo no tenemos problema en retirarla, porque ya está la ley 19.628, la pusimos ahí para mayor abundamiento, y la segunda parte no tiene ningún sentido si ya no existe administración provisoria. Entonces yo no tengo problema en retirar el artículo completo, presidente. Ahora, Hay un tema que tiene que ver si es que alguien hace uso de la base de datos para fines distintos a lo que fue creado. Eso está en la ley. A mí me parece que esto lo deberíamos mantener en vez de estarlo eliminando. Lo que pasa es que eso ya está en la ley. Va a haber una norma Hay una- general, hay una- la nueva ley de base de datos. No sé. Habría que hacer alusión a la ley. Es que no está aprobada. No Está está aprobada tramitándose. todavía. Por Pero eso, perfectamente puede salir. Sí, va, a pero- quedar, va a quedar normado general, en una norma general de otra ley. No, Que se va a demorar en tramitarse, está en el primer trámite. por eso pienso que es mejor dejar algo, la norma aquí. No, la alusión que hay es al DFL 101, que es el Estatuto Orgánico de la Super de AFP o Super de Pensiones, y que se establecen las sanciones por las cuales uno puede... Pero ¿Cuáles eso- son las sanciones Mi específicas? duda es si dejar esto sin hacer referencia a la sociedad administradora como norma, si es que no les No sirve, tengo ningún problema en dejarlo y redactarlo. si no les sirve se puede revisar la redacción, pero hasta que exista la ley. Pero No, pero aquí estamos remitiendo una ley que ya existe y que establece sanciones. Entonces, Mira, hay dos opciones, presidente. no, yo Presidente. entiendo que el inciso Lo primero segundo eliminamos. cubre dos áreas. A que mal use el dato y los procedimientos del ministerio para poder establecer sanciones. Entonces, esto es cierto, como dice el senador Alamán, con la ley que se está discutiendo posteriormente va a quedar resuelto, pero esto va a ser una transición hasta... Y para arriba lo elimináis. Y el primer inciso está de más. Por eso, le propongo, presidente, que dejemos desde el que haga uso, déjeme ver aquí, sí, léalo. Podríamos dejar, el que haga uso de la información incluida en la base de datos para un fin distinto al establecido en esta ley, será sancionado con las penas de presión menor en cualquiera de su grado, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan de conformidad con lo impuesto en el decreto con fuerza de ley 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y ahí queda. Y establecemos la figura penal de... Indicación 61, porque se elimina el... Ya. También, ya. Ya 63 se rechaza. Y la 63 ya. No tenemos ni un problema, en aprobar la 63, ¿eh? ¿La 63? Soluciona un problema que es Entiendo que hemos estado haciendo permanente. espacio de información al banco. Exactamente. Es innominado, es para los estudios correspondientes a la hacienda. Sí. Ese es el objetivo, nosotros no tenemos ningún problema con la indicación. Sí, está siempre el banco pidiendo. Sí. Está aprobado. 46. La indicación, es decir, la primera se aprueba, la segunda se aprueba como modificación, la tercera se aprueba. De 43. Y el párrafo segundo que pasa a ser primero va con la redacción propuesta por el Instituto. Después, sí, artículos 44 y 45 están aprobados. Perdón, el artículo 46 se discutió en algún momento y quedó pendiente. Artículo 46, sí. Dirección de presupuestos y datos personales. La dirección de presupuestos estará facultada para exigir los datos personales contenidos en la base de datos a que se refiere el artículo 36 de la presente ley y la información que fuere necesaria a la sociedad administradora del fondo, solo con el objeto de realizar los estudios señalados en el artículo 17. En tal caso, el tratamiento y uso de los datos personales que efectúe quedarán dentro del ámbito de control y fiscalización de dicho servicio. El personal de la Dirección de Presupuestos deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información de que tome conocimiento y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efecto lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la Ley 18.834, el Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.
El artículo 17 ya fue... Yo recuerdo el senador Alaman había hablado de una indicación que iba a presentar para que los datos fueran innominados. Es que quedó en el artículo 17... Es que, sí, lo leo, presidente. Por favor. El artículo 17 se denomina Informe de Costos y Sustentabilidad y Actualización del Beneficio. La Superintendencia y la Dirección de Presupuestos, conjuntamente y al menos cada 4 años, deberán realizar estudios actuariales que permitan evaluar los ingresos y gastos, la oferta y la demanda de los establecimientos públicos y privados y la sustentabilidad del fondo. Para la elaboración de tales estudios, los referidos organismos estarán facultados para solicitar al administrador del beneficio y del fondo la información innominada que sea necesaria para este objeto. También deberán realizarse los referidos estudios cada vez que se proponga una modificación legal o reglamentaria que incida en las condiciones de acceso al beneficio. No, el 17. En lo que dice el texto que estamos revisando, dice que la DIPRED da la facultad para exigir los datos personales, no dice innominados. Contenido en la base de datos que se refiere al artículo 36. Por ende vamos a tener dos tipos de redacciones distintas. La idea es poder uniformar la redacción, que la base de datos, la información que se le entrega es innominada. Solo por su intermedio, de hecho yo lo había hablado antes también con la senadora Coich, con usted, senadora, de que a la DIPRES es súper difícil hacer un estudio actuarial con información innominada. Necesitan cruzar una serie de bases de datos y para eso necesitan la información nominada, es lo que yo tengo entendido. No soy economista, pero entiendo que los estudios actuariales necesitan bases de datos nominadas para poder cruzarse. Tú cruzas con los RUT. Eso es nominado. Eso es nominado. No estoy pensando en voz alta, si cruzas con el RUT. Deben cruzar con los... Pero lo que le establecimos en el artículo 17 es contradictorio con lo que aquí está dicho. Por eso, debería ser nominado. Debería ser nominado en ambos artículos. Entonces tendríamos que revisar, en un momento tomar el acuerdo de revisar el artículo 17. Yo entiendo que no tenemos dificultad que la información la tenga la DIPRES para hacer los estudios pertinentes, ¿no? Veamos si la redacción es adecuada, o sea, que sea consistente. Lo de la redacción del artículo 17 del Ejecutivo no había mencionado que estaba con una reserva antes. Porque ahora lo está aprobado. Sí, pero está diciendo que está está aprobado con una cierta observación. Lo que pasa es que después de que se aprobó el artículo... Entiendo. Entonces yo propondría que el artículo 17 y el artículo 46, el Ejecutivo los pueda revisar, porque lo que queremos es para ver que tenga consistencia primero. Entonces, el acuerdo de la Comisión de que poder reabrir la votación del 17, ¿les parece? En conjunto con el 46. Sí. En conjunto con el 46. Y El 17 modificación legal, ¿no? el 17 está en qué parte, disculpe. Lo veo en la 22, ¿esa es? Lo veo una nueva indicación del Ejecutivo. El artículo... Sí, está en otra... En la línea de la consistencia que usted proponía, le propongo que en el artículo 17 se borre la palabra innominado. Sí, pero tenemos el artículo 17... Que es el que acaba de leer la secretaria. No, es que este es el texto final que quedó después de la discusión. Entonces, si le pueden leer, el que no está, no es el 17 el comparado. El 17 fue discutido en sesiones anteriores, claro, y se concordó, porque era vía indicación del Ejecutivo. Y el resultante es el texto que yo leí. No lo van a encontrar en el comparado, está en otra indicación. Sí. Si lo queremos hacer consistente, tendríamos que aprobar el 46 como está y borrar la palabra innominado del 17. La indicación que tenía fecha 6 de agosto, senadora Muñoz,
la indicación número 150.367, ahí estaba la indicación que trajo el Ejecutivo para reemplazar el artículo 17 y a esa propuesta se le hicieron una serie de modificaciones, que es lo que yo leí. Y ahí se colocó lo de la información innominada. Lo leo. Artículo 17. Informe de costos y sustentabilidad y actualización del beneficio. La Superintendencia y la Dirección de Presupuestos, conjuntamente y al menos cada 4 años, deberán realizar estudios actuariales que permitan evaluar los ingresos y gastos, la oferta y la demanda de los establecimientos públicos y privados y la sustentabilidad del fondo. Para la elaboración de tales estudios, los referidos organismos estarán facultados para solicitar al administrador del beneficio y del fondo la información innominada que sea necesaria para este objeto. La pregunta es, ¿por qué tiene que estar nominada? Queremos pegar, por ejemplo. Quiero tratar de hacer ejercicio para eso. Por ejemplo, si a esa base de datos le queremos pegar información de los quintiles de ingreso del Registro Social de Hogares, necesitamos los RUT. Si le queremos pegar información adicional de los trabajadores, si le queremos pegar información sobre comunas que asisten, si no tenemos una llave, que sería el RUT en este caso, nos quedamos solamente con la información sin agregar la información adicional. Innominado no hay... Entonces lo que se necesita es que el estudio sea, las conclusiones sean innominadas. Exacto. Porque hay que perfeccionar la redacción. El Ejecutivo en este texto, en el 46, plantea que los datos personales, para exigir los datos personales, lo que importa es que los estudios sean innominados. Van a ser, pues eso no puede ser de otra manera. Son miles de datos, ¿cómo van a ser nominados los estudios? No es por nada de mi inquietud. Conocemos que tenemos colegas que a este punto puede pedir que el proyecto vuelva a otra comisión. No, eso no va a pasar eso. La Comisión de Trabajo no es Oiga, presidente, además el último inciso impone una obligación de absoluta reserva a la dirección de presupuesto de toda esta información. Claro, dice. Yo entiendo que sí tendríamos que cambiar lo siguiente, el inciso primero. La dirección de presupuesto estará facultada para exigir la base de datos, se refiere al artículo 36 de la presente ley, la información que fuera necesaria. A. Se pide la información a la obvio que no es la sociedad administradora del fondo, entonces es a la tesorería que administra el fondo, al IPS, A la entidad que administre. Pues. Déjelo abierto. O déjalo así nomás y se va a entender a quién tiene los datos. Lógico, en vez de sociedad administradora, como lo hemos cambiado siempre, a la entidad administradora del fondo. ¿Y por qué no lo dejan hasta la información que fuera necesaria nomás? Juan Pablo, ¿por qué lo dejamos hasta que fuera necesaria, punto? Está bien, pero es que tiene que poder saber a quién le pide la información. Le va a pedir la información a quien que la tenga. Porque fuera necesaria al administrador del fondo. Ni siquiera. Que fuera necesaria. Que fuera necesaria. Porque se le va a pedir a quien tenga la información, pues el que no la tiene, ¿cómo se la van a pedir? Si no se pone al administrador del fondo, el administrador del fondo está obligado a entregarle la información. Pero sí, se podrá exigir, obviamente que tiene que entregarla. Podrá exigir. ¿A quién? A quien tenga los datos. Perfecto, ¿no? Sí. Y no nos metemos en el lío de la sociedad, de la entidad y todo eso. No, pues se puede poner administrador del fondo. Ok. Fue necesaria al administrador del fondo, solo con el objeto de realizar el estudio. al administrador. ¿Ya? Eso. Vamos. No, eso es completamente innecesario. No, no es necesario. Jamás se ha hecho estudio por 9 billones. Además no puede, está explícitamente en el inciso final. Fíjese. Ahí queda bien. Ahí está, ok. Fiscalización sancional.
Artículo 47. Fiscalización por parte de la Superintendencia de Pensiones. La supervigilancia, control y fiscalización del beneficio y del fondo corresponderá a la superintendencia. Asimismo, le corresponderá a la supervigilancia y fiscalización de la sociedad administradora. Aquí el Ejecutivo presentó una indicación. La leo, presidente, también para que se vaya entendiendo. Asimismo, le corresponderá la supervigilancia y fiscalización de la entidad administradora en el cumplimiento de todas las funciones que se le encomiendan en la presente ley, especialmente en aquellas indicadas en el artículo 23, a fin de garantizar una correcta entrega del beneficio. Para estos efectos, la superintendencia estará investida de las mismas facultades que su normativa legal y reglamentaria le otorgue respecto de los organismos sometidos a su fiscalización. En el ejercicio de estas facultades, la superintendencia podrá dictar normas e instrucciones que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que participen en la administración del beneficio o del otorgamiento y pago de sus beneficios. Inciso tercero. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de la sociedad administradora, la superintendencia podrá imponer a esta las sanciones establecidas en el Decreto Ley 3500 y en el Decreto con fuerza Ley 101, que establece el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Aquí ahí está la indicación 65 de la senadora Muñoz y del senador Letelier para eliminar este inciso tercero. Pero no dirían que a la sanción. Lo que ocurre es que tenemos que armonizarlo con lo que hemos hecho hasta ahora. Que está bien. Uno es que la fiscalización es responsabilidad de la superintendencia. Claro. Y la indicación nuestra lo que hace a requerimiento de ustedes pero quedó en la etapa previa la indicación, entiendo yo. No, porque va a fiscalizar al ente administrador entendiendo que es un privado, ¿no? Esto está construido cuando se pensaba que estaba todo licitado. Entonces aquí poder fiscalizar el IPS. Se puede eliminar esa frase. Depende de la subsecretaría. Depende de previsión social. Ya, presidente, me está Si tú eliminas la frase, la duda es si es que se subcontratara, ¿quién fiscaliza a ese subcontratado? La misma superintendencia. Yo propondría en el artículo original eliminar el asimismo le corresponderá a supervigilancia y fiscalización de la sociedad administradora, porque la oración previa dice la supervigilancia, control y fiscalización del beneficio y del fondo corresponderá a la superintendencia. En consecuencia, aquí entonces da lo mismo que lo administre. A quien lo esté ejerciendo. Y la tercera hay que adecuarla. Perdón, ¿qué pasó con la 65? Por eso. Es que debería... En caso de incumplimiento de las obligaciones, la superintendencia podrá. Sí. En caso de incumplimiento, ¿cómo quieren? En caso de incumplimiento, la superintendencia podrá. Eso. ¿Parece? Sí, perfecto. La superintendencia podrá. Se entiende que quien está incumpliendo es... Perfecto, ya mismo. O sí, incumplimiento. Eso de que la administradora del fondo y beneficio... Artículo 48, presidente. Queda bien anterior. En 48, si ustedes prefieren, podríamos retirarlo. Aquí es una materia que también típicamente puede estar incluida en las bases. La indicación 65. Sí, porque se aprobó lo parte de los requisitos de los que puedan participar. Ahí cogeríamos la indicación de la senadora Muñoz. Sí, Pablo, exactamente. Aprobar la indicación. Que no pueden eliminar. ¿En cuál? Aprobar la indicación 66. ¿La aprobamos? Eso. La 66. En la indicación que trajo el Ejecutivo, la última, también hay una indicación al artículo 48. ¿La retiran? Ya. En el artículo 48
estaban proponiendo reemplazar el título, que actualmente dice infracción grave de la sociedad administradora por infracción grave al contrato de administración. Y luego proponen reemplazar la letra C, que dice ahora las demás establecidas en las bases de licitación o en el contrato de administración del beneficio por las demás establecidas en las normas del proceso de contratación o en el contrato de administración del beneficio y del fondo. Y reemplazar el inciso final por el siguiente. Estas infracciones serán sancionadas con el cese de la administración, aplicándose al efecto lo dispuesto en el artículo 32. ¿Se retira? Sí. Ya. Se aprueba la indicación 66. Y el Ejecutivo retira la indicación antes. Correcto. Ya. Artículo 49. Artículo 49. Obtención indebida del beneficio. Todo aquel que con el objeto de percibir beneficios indebidos de esta ley para sí o para terceros, proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, será sancionado con las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal. Sin perjuicio de las penas aplicadas en conformidad al inciso precedente, el infractor deberá restituir al fondo las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el índice de precio al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se percibieron dichas sumas y el que antecede a la restitución. El inciso tercero dice: la responsabilidad de realizar las gestiones necesarias para la restitución de la suma indebidamente percibida corresponderá a la sociedad administradora, y la senadora Muñoz y el senador Letelier proponen eliminar este inciso tercero. Yo me imagino, presidente, que ustedes proponen eliminar eso para no ser redundante, porque es reglas generales de derecho. Y si ese es el objetivo, ni un problema, se elimina, pero en el entendido de que obviamente que la entidad que administra es la que debe responsabilizarse de recaudarse y pagaron mal. Claro. Así que si usted... Y si le ponemos al final, perdón, si le ponemos corresponderá a quien ejerza la administración. Y ahí lo dejamos. ¿Es necesario tenerlo? En estricto rigor no pasa nada. Si no lo pone, se aplica la regla general de derecho, que obliga a la entidad que pagó mal a perseguir. ¿Me parece? Aprobado. Se aprueba la indicación 67 y se aprueba el artículo 49. Son los primeros y segundos incisos. Artículo 50. Infracciones. Ninguna persona natural o jurídica que no se hubiere constituido conforme a las disposiciones de esta ley como sociedad administradora del beneficio podrá arrogarse la calidad de tal o hacer uso de documentos que contengan nombres u otras palabras que sugieran que los negocios a que se dedican dichas personas son los de la sociedad administradora. Las infracciones al inciso anterior se sancionarán con la pena de presidio menor en sus grados mínimo o medio. En todo caso, si a consecuencia de estas actividades ilegales el público sufriere perjuicio de cualquier naturaleza, los responsables serán castigados con las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal. Cuando a juicio de la superintendencia puede presumirse que existe una infracción a lo dispuesto en este artículo, ella tendrá, respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades que su ley orgánica le confiere para con sus instituciones fiscalizadas. Senador, hay una indicación, sí, de la... Aprobada la indicación 68. Ya. ¿O volvemos a la indicación de...? Falta votar el 18, 19, 20. Podríamos volver a eso, ¿no? Lo que me gustaría, presidente, me gustaría pedirle, si 14, podemos votar, aprovechando que quedó pendiente una explicación de don Alejandro sobre los requisitos de acceso del beneficio de los trabajadores independientes. 18, 19, 20. 18, 19, 20. Sí. Votamos esto y terminamos. Ya. Página 23, sí, ahí donde tendríamos que haber seguido. Página 23 del comparado. Se leyó en su oportunidad. Ah, sí. No.
No, es el comparado. No, artículo Página, 19. página 23 empiezan. El artículo 18, aprobado en general, señala, cotización. Los empleadores estarán obligados a enterar la referida cotización dentro de los plazos legales respecto de todos sus trabajadores dependientes, sin perjuicio del tipo o de la modalidad contractual que los vincule. Los trabajadores independientes, para obtener el beneficio, deberán cotizar en conjunto con el resto de las cotizaciones previsionales establecidas por ley y por toda la base imponible, considerando un mínimo de 4 ingresos mínimos mensuales y el tope máximo equivalente de acuerdo a lo dispuesto en el inciso siguiente. Aquí el presidente de la República presentó una indicación para sustituir el inciso primero por los siguientes. Los empleadores estarán obligados a enterar la referida cotización dentro de los plazos legales respecto de todos sus trabajadores dependientes, sin perjuicio del tipo de la modalidad contractual que los vincule. Los trabajadores independientes, a los que se refiere el artículo 89 del Decreto Ley 3500, estarán obligados a cotizar en conjunto con el resto de las cotizaciones previsionales establecidas por ley, solo si el conjunto de sus rentas brutas anuales gravadas por el artículo 42, número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta son iguales o superiores a 10 ingresos mínimos mensuales. Luego, el Ejecutivo propone intercalar un inciso segundo nuevo que diría: aquellos trabajadores independientes que no estén obligados a cotizar de conformidad a la Ley 21.133 podrán hacerlo por las rentas que declaren mensualmente y en forma voluntaria. También podrán cotizar excepcionalmente de esta forma los trabajadores independientes del artículo 89 del Decreto Ley 3500 durante los meses en que no estuvieran cubiertos por no haber percibido rentas del artículo 42, número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La renta mensual imponible para estos efectos no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del Decreto Ley 3500. Durante los periodos de incapacidad laboral de los trabajadores independientes, la entidad pagadora de subsidios deberá enterar la cotización a la que se refiere el inciso segundo, conforme lo indique una norma de carácter general de la superintendencia. Y permanecería para todos los efectos legales, estas cotizaciones tendrán el carácter de previsionales. Es tremendo. La carga es del trabajador. Esa es la característica propia de un trabajador independiente, no tener empleador. No. La caracterización de un trabajador independiente no tiene una. Algunos no tienen empleador, los otros estar sometidos a las boletas honorarios porque el empleador no quiere pagar las leyes sociales. Partiendo por el Estado. Entonces... Pero aquí tiene acceso a la cura que hoy día tiene. ¿Es una ley de seguridad social o una...? Alejandro. Este artículo recoge la modificación de los trabajadores independientes. Últimamente la ley 21.133 es fácil. Los trabajadores dependientes van a cotizar mensualmente por el empleador. Los independientes se distinguen entre los independientes obligados, que son los que emiten boleto honorario, y ellos cotizan de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta, que han cubierto junio del año que cotizan a julio del año siguiente, y pueden cotizar voluntariamente en el periodo en que no estuvieran cubiertos porque no hicieron declaración de impuesto a la renta o porque no emitieron boleto honorario. Y el voluntario, que es aquel que no emite boleto honorario, tiene que cotizar mensualmente por un ingreso mínimo mensual como mínimo. En el caso del trabajador independiente, para que tenga derecho y cotice, tiene que haber percibido al menos 10 ingresos mínimos mensuales al año. Eso es como ¿Y haber cotizado cuántas veces? Da lo mismo. Da lo mismo porque la cotización del trabajador independiente en nuestro sistema de seguridad social con la ley 21.133 es una cotización anual. Puedo cotizar una vez por los 10 ingresos mínimos mensuales, como puedo cotizar 12 veces. Pero una mujer previsora que comienza a cotizar, ¿cuánto tiempo antes para tener el derecho? A ver,
el trabajador independiente queda cubierto en el año en que hace la declaración de impuesto a la renta del mes de julio de ese año al mes de junio del año siguiente. Por tanto, una mujer previsora una mujer previsora que quiere embarazarse este año tiene dos alternativas: o haber hecho una declaración de impuesto a la renta el año pasado por boleta de honorario, o cotizar mensualmente hasta, en el caso que no lo haya hecho, queda cubierta. Todos los meses, cotizar todos los meses, al menos por un ingreso mínimo mensual. Porque hay otras consultas relativas al tema de la figura trabajador independiente. Podríamos mirarlo. Mira, la cosa, lo que va a ocurrir es que la mujer previsora va a cotizar por el sueldo mínimo, probablemente esté embarazada, si está embarazada dependiendo del mes, va a hacer el mejor cálculo, si le conviene declarar ese año, probablemente no, le conviene declarar el próximo. Entonces, yo creo que sería bueno mirar un poco más detenidamente cómo va a operar, porque no es igual que todas las otras leyes sociales. Por su intermedio, señor presidente. A ver. El pre y postnatal de la mujer trabajadora independiente se solucionó con la ley 21.133. Esta ley solo estamos tratando el derecho a la cuna de esa mujer trabajadora. En el caso de la ley 21.133, esa mujer que es previsora va a ser tan previsora que va a saber cuándo va a quedar embarazada, digamos. Pero es aquella mujer que imprevistamente queda embarazada, puede cotizar mensualmente. Si es que no hizo una declaración de impuesto ese año, ella puede cotizar todos los meses, al menos por un ingreso mínimo mensual, y va a quedar cubierta conforme quedaría cubierta de acuerdo a la ley actual. Y la que hizo declaración de impuesto a la renta queda cubierta. Claro, presidente, mire, y son 6 meses de... Ministro. Esto es muy simple. Es que mire, lo que aquí estamos planteando es lo siguiente. Hay una ley vigente que establece la obligación de cotizar a los trabajadores que emiten boletas y que eso me da cobertura hacia futuro, un año posterior. Nosotros establecemos que ese trabajador, esa trabajadora, al haber pagado, al haber cotizado en la declaración de impuestos de abril, el requisito para tener esa vacuna, en vez de ser 12 meses, que sería lo normal, se dice basta con que usted haya cotizado por un monto equivalente a 10 ingresos mínimos. Lo que a mí me gustaría... Ahora, si esa mujer, si ocasionalmente esa trabajadora no hizo declaración de impuestos el año anterior, porque no estaba trabajando, por ejemplo, porque no había cotizado, porque no cumplía el requisito de los 10 ingresos mínimos... No, porque no estaba embarazada. No, sí, porque esta es una cotización que paga el empleador, no el trabajador. Pero esta es una cotización que no se puede pagar separadamente. O usted cotiza por todo o no cotiza por nada. Pero se da cuenta que este aporte es un aporte del empleador, no del trabajador. Cuando hay empleador. Así es. Entonces, aquí la figura de cuando entran a cotizar no es un tema menor, no es que se les descuente siempre. En toda declaración de... Pero estamos hablando de las trabajadoras independientes, que no tienen empleador, por tanto, no tiene un empleador que le cotice. Esa trabajadora independiente que da boletas, hoy día por ley, en abril le descuentan las cotizaciones. Y lo que estamos diciendo es que a ella le van a descontar en abril, con lo cual, si tiene los 10 ingresos mínimos, va a tener cobertura por el año completo. Ahora, si por A o C no hizo declaración en abril, porque no trabajó o no emitió boletas, tiene todo el año y cotiza todos los meses. Y la ley establece hoy día que la cotización mínima tiene que ser el ingreso mínimo, de tal manera que no tiene cómo quedar fuera si ella, aun cuando no haya previsto el embarazo. La declaración en abril y el beneficio empieza a partir de junio. Sí. Son abril, mayo, 2 meses. ¿Qué pasa en esos 2 meses? El beneficio. ¿Puede cotizar ¿Pero recibe el beneficio? Sí, claro. Tendría que cotizar mensualmente. No, pero esos 2 meses recibo el beneficio, si hice la declaración y dice que el beneficio empieza a correr desde junio. Es que estoy un poquito confundido. Aquella mujer independiente que ha cotizado mensualmente
al igual que todos los otros beneficios de seguridad social, tiene que tener al menos un año de cotización y 6 meses de cotización. Si cumple esos requisitos, recibe el beneficio inmediatamente. Y la mujer que por boleta de honorario hace su declaración de impuesto a la renta y se le hacen los descuentos previsionales, ella tiene asegurado de junio de un año a julio del otro completo. Si por ABC, como decía el ministro, no hizo esa declaración, ella puede cotizar mensualmente antes para quedar cubierta en esos meses. Lo único que quiero decir es que todo trabajador independiente de lo que ustedes están planteando, le van a descontar esta cuota, esta cotización fondo, sí o sí. Siempre. Cuando emite boleta de honorario. Sí, claro. Y en el caso de esa laguna, siempre que sean 10, si son menos de 10 no se lo van a descontar. Esa es una excepción que se hizo. Yo sugeriría que podamos verlo en un poco de línea de tiempo. Entiendo que... ¿Cuál es la indicación? Ministro, que dejemos hasta acá porque este es un tema que lo vamos a examinar. ¿Qué nos queda, perdón, presidente? No queda Nos queda demasiado. tan poco, presidenta. No sacamos todo. ¿Por qué no tratamos de sacarlo en la tarde? O ahora, si nos queda media hora, o 20 minutos. El artículo 14 estaba pendiente. Ustedes mandaron una indicación del artículo primero, artículo 7, artículo 13. La de 13 se retira. No, hay... Sí, la del 13 está retirada. Quedan 2 o 3 temas. Ahora, eso en la tarde yo no tenía ningún problema. La sesión a partir de las 4 y tanto, porque nosotros tenemos Teniendo las en 3 cuenta comisiones. que la urgencia está al límite. Hoy día- Estamos avanzando, ministro. Pero créame que con un retraso increíble. No es imputable a nadie en particular, yo no quiero que nadie se sienta ofendido con esto. No ofendido, es que no se ajusta a la verdad. No, el retraso me refiero, no hay imputación. Sí. ¿Y por qué no intentamos hoy en la tarde sacar? La sala está muy complicada. Para dar autorización. Ayer fue complicado. Sí, lo de... Sí, súper. Estaba acá. Oiga, ¿y el 14 está pendiente? El paquete de temas que nos quedan. No. Presidenta, ¿podemos dejar pedir unas sesiones especiales para la semana que viene? Sí, martes podríamos sesionar. Hasta total despacho. Pero si Y hoy día, ¿no? lo podemos sacar hoy día. Intentemos hoy día. Yo me comprometo a hacerlo hoy Hay que día. esperar la sala que dice. Sí, pero quédense con De introducción de cosas relevantes que está haciendo. Ah, qué buena. Sí, por cumpleaños de la... Uy, qué terrible, qué vergüenza. Esa es una buena razón por sostener. Ya sabes que estoy Por ahí. Tenemos el partido que sea la razón por sostener. Voy a hablar con él. Más experiencia acumulada. Un año más sabia, con más vida, y ojalá que sean muchos años más. Vamos a saludar al ministro, vamos a hacer oye, entonces vamos a tener que quedarnos hasta Que tenemos sesión de la Comisión de la Mujer. Y tenemos un invitado.